siguen cayendo. Allanan inmunidad parlamentaria a Hugbel Roa por corrupción. Justicia selectiva. No hay quien pare el lavado de dinero y financiamiento a grupos armados en la frontera. ¿Para qué alcanzan? Promedio de sueldos en sector privado en 2022 se ubicó en $170. Mantienen la búsqueda. Trabajadora del Senamec estaba en Playa Los Ángeles y desapareció. Ventas siguen bajas. Desde Vargas buscan pescado en Sucre y Margarita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es 22 de marzo de 2023. De inmediato comenzamos con las informaciones más importantes del día. No hay vuelta atrás, y es que pareciera que cada hora se destapa una nueva olla de corrupción del madurismo. En esta oportunidad, el diputado de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Hugbel Roa, le fue arrebatada su inmunidad parlamentaria para las investigaciones, debido a que se le vincularía con los casos de corrupción en PDVSA. Al menos 19 personas han sido detenidas en medio de esta operación anticorrupción que lleva la administración de Nicolás Maduro en contra de los funcionarios involucrados en este delito en el país. El problema pica y se extiende, y es que la Asamblea Nacional electa en el 2020 aprobó este martes por mayoría calificada el proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado oficialista Hugbel Roa a petición del Tribunal Supremo de Justicia. Las diputadas y diputados de Venezuela que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Hugbel Roa a los efectos de que se continúe el juicio para el cual el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela encontró suficientes elementos para tipificar el carácter de flagrancia de los presuntos delitos en los que podría haber incurrido este diputado. Yo solicito la autorización de las diputadas y diputados de Venezuela. Quienes estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este sujeto, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Por su parte, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020, también cargó en contra de los funcionarios corruptos, asegurando que tenían tiempo tras la vista de los personeros de la administración de Nicolás Maduro que están involucrados en estos delitos. Reiteró que las informaciones que recibieron fueron contrastadas y revisadas. Que vamos a llegar hasta los corruptos, estén donde estén, que se llamen como se llamen. Y todo esto venía pues por investigaciones que se estaban realizando. Investigaciones serias de los organismos de seguridad del Estado, de informaciones que recibíamos, contrastadas, revisadas, puestas sobre el ojo de la crítica y de la autocrítica, en el caso nuestro de la Revolución Bolivariana. Pero es que ahora todos van contra los funcionarios corruptos, incluso la Fuerza Armada Nacional, de acuerdo al comunicado publicado este martes en el que se reitera que el ministro de Defensa se suma a la lucha contra la situación de corrupción y malversación de fondos de algunos militares que cumplían comisión de servicio en la administración pública, específicamente en PDVSA. Diosdado Cabello, durante su intervención ante la Asamblea Nacional, no desaprovechó la oportunidad para cuestionar los casos de corrupción que se registraron durante la llamada Cuarta República y aseguró que es la hora de la justicia. Eso sí, tras 20 años de estar la revolución bolivariana en el poder. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día en Impacto Venezuela. ¿Crees que caerán todos los involucrados en las tramas de corrupción o solo los testaferros? A nivel nacional, la Policía Anticorrupción ha incautado más de 30 millones de dólares vinculados a las redes de corrupción, pero en la frontera colombo-venezolana hay muchos delitos que se siguen cometiendo, como blanqueo de capitales y financiamiento a grupos subversivos. Marina Glot nos cuenta.
Para el diputado Gerardo Ramírez, Táchira es un estado de contrastes. Por un lado, los gremios profesionales exigiendo sueldos dignos y por el otro, una cúpula de testaferros que manejan más recursos que una gobernación, llevan una vida llena de lujos y excesos. Se pone en evidencia de que esos dineros vienen de otros lados y más en este escenario que hay hechos de corrupción, lavado de dinero, de manera que no se justifica esa Venezuela que el gobierno quiere aparentar a nivel del contexto internacional. La trama de corrupción en municipios de Táchira como San Judas Tadeo debe ser sentenciada a juicio de Ramírez. Según el legislador, la exalcaldesa del municipio San Judas Tadeo, hoy jefa de la zona educativa Táchira, Betsabe Gandica, habría incurrido en presuntamente más de 74 casos de corrupción cuando estaba al mando del poder municipal. En esa época se perdieron más de $1.400.000. Y esa denuncia ya está consignada tanto en el Ministerio Público Nacional, tanto en la Fiscalía Nacional, tanto en la Fiscalía Superior del Estado Táchira y desde el 2 de noviembre lo hice en el Consejo Legislativo. Como lo son la pérdida de maquinaria pesada, destrucción del parque automotor y la no ejecución de más de 70 obras destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de los moquenenses. Pero nos preguntamos, ¿acaso la justicia es solo para algunos? Algunos sectores adversos al oficialismo consideran que la lucha anticorrupción da justicia selectiva y tiene un trasfondo político. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Luego de la detención del alcalde de Tejerías por su presunta vinculación a grupos delictivos, este fue sustituido por un diputado del Parlamento Regional. Sandino Ignacio Yaguare nos amplía y nos da detalles sobre esta información. Extraoficialmente se pudo conocer que el legislador aragüeño estaría asumiendo la alcaldía de Santos Michelena en Aragua tras la detención de Pedro Hernández, a quien el mismo Nicolás Maduro acusó de tener vínculos con alias El Conejo, uno de los delincuentes más buscados por la justicia venezolana y por quien se ofrece una recompensa de $1 millón por su captura o ubicación. Personalmente he llevado adelante, con la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de todos sus órganos. Hemos llevado, con la presencia activa del alto mando político de la Revolución Bolivariana, activa y unida. Y hemos dado este primer golpe, poderoso golpe, a los mafiosos. Como Hernández, otras detenciones se han dado en las últimas 72 horas, entre ellas la de Alejandro Arroyo, empresario y presunto testaferro del diputado Ubel Roa. Arroyo fue detenido por la Policía Anticorrupción. Además, según la información publicada por AFP, el empresario y presunto dueño de equipos de fútbol y flota de camiones manejaba también una red de prostitución donde captaban jovencitas para servicios de dama de compañía. Se pudo conocer que los lazos de Arroyo no terminan ahí, pues también se le vincula con el ex gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, quien, según indica la prensa local, también estaría detenido. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto, Venezuela. Con Industrias asegura que en medio de la crisis económica más grande que ha enfrentado Venezuela en su historia, el sector privado intenta mantenerse y reinventarse. Por ejemplo, los salarios en las empresas privadas distan entre $150 a $200 de lo que recibe un trabajador público. Joan Álvarez nos comenta. Este lunes Con Industria ofreció un balance del comportamiento del sector al cierre del año 2022, reportando un crecimiento de 14% superior a las expectativas y también un importante promedio en generación de empleos y salarios superiores a los $150 mensuales en el sector privado. Escuchemos. La industria nacional logró crecer en el año 2022 a pesar de la desaceleración ocurrida en el último trimestre, en crecer en términos de unidades en 14.8%. Pese a lo golpeada que está la industria, producto de las erradas políticas económicas de la administración chavista, el sector privado es el mayor empleador en el país gracias a los sueldos, bajos en comparación a otros países, pero mejores que la administración pública.
y aumentó un 18%, pero fíjense que las expectativas ya para el próximo trimestre reduce un poco, por un lado, lo que se va a aumentar, pero mantienen el nivel de empleo para el primer trimestre del año. Quizás al no tener un nivel de producción mucho mayor o más elevado o una mayor utilización de la capacidad instalada porque se mantuvo, no tuvimos mejor remuneración en cuanto a nuestros trabajadores. El balance que responde al cierre del año 2022 destaca que uno de los factores que impactaron negativamente al sector industrial impidiendo un mayor crecimiento son la competencia desigual con productos importados, excesivos tributos, falta de financiamiento, poca disponibilidad de divisas, baja demanda y por ende del consumo, ilícitos aduaneros y la inflación. Para el año 2023, de manera promedio, estamos estimando crecer entre 4 y 6% de lo que es nuestro valor agregado manufacturero. Este crecimiento económico superior a las expectativas es debido a un rebote económico industrialmente hablando, producto de literalmente 2 años muertos por la pandemia, por lo que para el cierre del presente año sí esperan un crecimiento real entre 4 y 6%. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Para migrar, uno de los requisitos fundamentales es tener pasaporte, pero muchos no tienen acceso a este documento, razón por la cual salen y entran en diferentes países de forma ilegal. Pero ahora hay una ventana para hacerlo de forma legal hacia Trinidad y Tobago, por lo menos. Ami Torres nos cuenta. La Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago dio a conocer que finalmente fueron consignados casi 700 pasaportes para un grupo de venezolanos que esperaba recibir el documento para salir de ese país debido a la falta de oportunidades. La meta es que la distribución se haga de la manera más expedita posible, aseguró el embajador Álvaro Sánchez, según reseña EFE. Las solicitudes del documento datan desde finales de septiembre de 2022 y algunos incluso de principio de marzo, gestiones que se hicieron ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Para el cuarto trimestre de este año está previsto que la embajada reciba un nuevo lote de pasaportes, lo que mantiene a los connacionales felices por la posibilidad de hacer una migración legal. Desde el 2019, al menos 16.523 venezolanos recibieron los permisos para trabajar legalmente en Trinidad y Tobago, oportunidad que no cubrió las expectativas de todos que desean seguir su rumbo a otros países distintos a Venezuela, que hoy suma más de 7 millones de connacionales en al menos 17 países. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Una funcionaria del Senamex se encuentra desaparecida desde el pasado domingo. Ya hay 5 personas detenidas por su presunta vinculación a este caso. Santiago Gutiérrez nos amplía. Estas personas fueron las últimas con quien Nazaré compartía ese domingo hasta las 5 de la tarde aproximadamente, cuando no se supo más de ella. Desapareció repentinamente y sus cosas quedaron allí, a orillas de la playa. Horas después se inició una gran movilización del 6CPC, Policía de Vargas, Bomberos, Protección Civil y grupos de voluntarios. 2 versiones siguen manejándose hasta ahora. La primera, que pudo ahogarse considerando las características de esa playa. Y la segunda, que haya sido sometida e introducida a un vehículo. En las próximas horas, por supuesto, habrá más detalles sobre esta desaparición. En esta parte final de la noticia vamos a presentar una vez más la imagen de Nazaret para que aquellas personas que pudieran verla o tener alguna información acerca de su paradero, pues participen inmediatamente a las autoridades. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Muchos caraqueños bajan hasta La Guaira para poder comprar pescado a precio económico y así mantener proteína en sus mesas. Pero según los pescadores, las ventas no han aumentado, a pesar de que ya se acerca la Semana Santa. Cuando faltan pocos días para la Semana Mayor, son pocas las ventas que se registran en el principal muelle pesquero de acá del Litoral Central, ubicado en la parroquia Maiquetía, y es que tan difícil está la situación que incluso están buscando las especies fuera del estado.
Son los caraqueños los clientes que más compran en estos espacios, donde no terminan de ver el auge esperado en las ventas. La venta del pescado está un poco más floja que antes, debido a los precios, pues, y la mercancía aquí en La Guaira no se consigue mucho, pues. Tenemos que viajar hacia Cumaná, hacia Margarita o buscar la mercancía en coche. ¿Cuál están trayendo desde allá? En lo que se consiga, ¿viste? Nosotros vamos y lo que se consiga y uno llama para acá, pues, y uno le pregunta a los negocios de aquí, a los dueños de los negocios si necesitan la mercancía que uno está viendo allá y si hacen el cargo uno se las trae, pues. Sostienen que debido a los fuertes vientos y por ende gran oleaje en las costas de Vargas, los pescadores no han podido arrimar la proteína marina, obligándolos a salir fuera de la región, hasta estados como Sucre y Nueva Esparta para traerse lo que consigan. Las ventas ahorita están un poco flojas, estamos esperando a ver cómo marchan en Semana Santa. Los más que han venido, o sea, los mejores compradores son las personas que vienen de Caracas, que es la que medianamente llevan el pescado, por lo menos los pescados pargo, mero, cosas así. Esto incluso limita las opciones de los compradores al no haber suficiente variedad en las neveras y así también se impacta en las ventas. Ahorita está un poco dura el recibimiento de pescado, es más, ahorita casi no hay casi ninguna de las neveras está como tal surtida porque no estaba llegando pescado variedad. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Vamos con más información en materia internacional en el mundo en 60 segundos. Hola, ¿qué tal? Esto es El Mundo en 60 segundos. Empezamos. En las principales ciudades de los Estados Unidos se están reforzando las medidas de seguridad por el posible estallido que se llegara a presentar en caso de que fuese arrestado el expresidente Donald Trump. El arresto se daría por intentar comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels, quien asegura que tuvo una relación con el magnate y que antes de las elecciones presidenciales de 2016 le fue ofrecido un total de $130,000 con tal de no vender su testimonio a la revista In Touch. Un fuerte sismo de 6.5 grados de magnitud y de 187 kilómetros de profundidad sacudió el noreste de Afganistán. Hasta el momento no hay reporte oficial de víctimas, pero sí varios daños en diferentes estructuras. Los efectos del movimiento telúrico se sintieron también en varias ciudades de Pakistán y de la India. Un ciudadano chino que asesinó a su esposa en julio de 2020 y que picó su cuerpo con una trituradora de carne fue ejecutado hoy en la ciudad de Hangzhou, al este de China. El asesino de 58 años llegó a ofrecer hasta 100,000 yuanes de recompensa con tal de encontrar a su esposa. Luego de las investigaciones, las autoridades encontraron restos de tejido humano en los pozos sépticos de las viviendas del sector, por lo que fue arrestado y hoy ejecutado. Hasta aquí, El Mundo en 60 segundos, informó José Luis Mateus. Conozcamos qué ha pasado en el vecino país, en Colombia en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en vivo. En el Cantón Militar de Aviación en Bogotá, las fuerzas militares rindieron un sentido homenaje a los 4 oficiales y suboficiales que perdieron la vida en el accidente de helicóptero presentado el pasado fin de semana en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó. Recordemos que la tragedia provocó la muerte de un capitán, 2 sargentos y la teniente Juliet García. Por posible lavado de activos está siendo investigado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Así lo afirmó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, al referirse sobre los avances de las investigaciones tras el escándalo destapado por la ex esposa del senador Nicolás Petro, quien lo acusó de haber recibido dineros de un ex narcotraficante. La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, afirma que se está orquestando toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, calificándolo como un golpe blando que, según como ella misma lo describe a través de su cuenta de Twitter, consiste en difundir noticias falsas, exagerar lo negativo, promover movilizaciones y crear un estado de malestar social. Hasta aquí, Colombia en Vivo, informó José Luis Mateus. En nuestra sección de farándula, entérese qué rapero venezolano fue víctima de xenofobia y racismo en Perú. Bárbara Orozco nos cuenta.
El rapero venezolano Acapela denunció que sufrió de xenofobia y racismo cuando se encontraba en el aeropuerto de Perú para presentarse en un show en ese país. Intentando preguntarle a la gente si sabe del paradero de la señora, a tanto el personal del aeropuerto como la gente que está afuera, con toda la educación excepcional que me impartió mi mamá, que es la persona más educada que conozco en el mundo. Buenas, disculpe, qué pena, una pregunta. Y de 15 personas me ignoraron 20. ¿Qué ocurre, bro? Qué tristeza, ¿no? Aunque dijo que no quería crear polémica, aseguró que estos actos lo tenían muy triste y sin ganas de hacer nada. Yo me la paso en Alemania, yo me la paso en Inglaterra, yo me la paso en Estados Unidos. Y este es el único sitio donde me ha pasado 2 o 3 veces que he experimentado episodios de racismo, de xenofobia. No se presta, no sé si llorar, si darle un coñazo a alguien. Qué chimbo. Por otra parte, la actriz venezolana Daniela Alvarado respondió a varias preguntas en sus stories sobre su vida personal y profesional, y al ser consultada si pensaba escribir un libro, dijo que sí, pero había otras cosas en juego. Por respeto a otras, no puedo decir cosas que no quiero mencionar, no quiero... Eso, tendría que como que organizar muchas cosas en mi mente, en mi cabeza. No sé, lo he pensado, no te creas, lo he pensado. Siento que me leíste el pensamiento. Cambiando de tema, el cantante mexicano Alejandro Fernández ya se encuentra en Venezuela para presentarse en concierto el próximo 25 de marzo para finalizar de esa manera su gira en Sudamérica. Fernández compartió las fotos cuando estaba en el avión que lo llevaría al país que visita por segundo año consecutivo. Y de esta forma culminamos otro repaso por las noticias más relevantes en materia de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto a visitar impactovenezuela.com con información actualizada minuto a minuto.